Un abrazo desde Ecuador para todos quienes visitan la Guarida de León y La Leona, el Simposio Internacional Virtual sobre Literatura Infantil y Juvenil, el que a pesar de las difíciles circunstancias ha sido capaz de reunir a mediadores, animadores, especialistas, docentes, estudiantes, bibliotecarios, investigadores, autores y lectores en torno a la LIG. Agradezco a todos por la invitación, pero va mi abrazo especial en este momento a dos personas que realizan un trabajo fabuloso desde su compromiso permanente para crear espacios, sean estos refugios, bibliotecas o guaridas, para que nuestros chicos se conviertan en grandes lectores. Hablo de Xavier Frías y Carlos da Peña. Enhorabuena por todos los proyectos que nos acercan. Hoy hablaré de la literatura infantil y juvenil como expectación y disfrute, porque si ella permite que fluyan las palabras, éstas se inventan y se reinventan a través de diálogos, juegos, a través de los textos. Por lo tanto, centraré mi participación en 4 cuestiones. Leer, ¿para qué? Literatura, ¿para qué? ¿Qué implica la lectura de disfrute? ¿Qué es la expectación? Inicio entonces con la primera cuestión. ¿Leer para qué? La lectura enfocada como macrodestreza lingüística nos propone una serie de procesos y subprocesos que rebasan el sentido de identificación oral y escrita para llegar a la comprensión de ese texto, porque ella permite esa relación entre lector y texto. Señala además que la lectura es una práctica social que da origen a las interacciones e intercambios. El papel de la familia y la escuela son preponderantes para la formación de lectores, mas los retos vinculados a la lectura casi siempre se derivan al ámbito educativo, el que ha generado un sinnúmero de proyectos, de actividades que parten desde la concepción del poder que ejerce la lectura para el ser humano. No solo porque la lectura le conduce al conocimiento, sino que además porque le otorga cierta autonomía. Pero cabe la aclaración, muchas veces prima ese sentido utilitario de leer y no el disfrute como valor auténtico. Mucho más si hablamos del lector que inicia esa aventura. Por eso el papel del mediador debe afincarse en la consolidación de estrategias pertinentes y oportunas. Aunque la presente reflexión toma como punto de partida la literatura infantil para deleite del lector, se debe mencionar que la lectura no está supeditada a una sola forma de leer, ya que incluye áreas, contextos, autores o referentes diversos, pues debe ser entendida en palabras de Drogo como un conjunto de procesos mentales que nos permite darle significado a un objeto. El objeto al ser humano le da significado mediante la lectura y este significado lo encontramos a través del texto. Refiere Guerrero Jiménez que la concentración, disfrute, espacio y tiempo son claves con los que el lector se abandona a la fantasía, a la recreatividad de lo que lee y a la realidad que el texto ha creado exclusivamente para deleite y libre participación. Entonces este lector además suma algo muy imprescindible, la comprensión. Por lo tanto, la lectura se convierte en un espacio de diálogo, en la libre interacción, rompe además la invisibilización social y otorga la palabra. La literatura es una actividad imprescindible y no solo una acción esporádica o un hábito para matar el tiempo. Estoy totalmente de acuerdo con Mario Vargas Llosa cuando afirma que la literatura es, ha sido y seguirá siendo, mientras exista, uno de esos denominadores comunes de la experiencia humana, gracias a la cual los seres se reconocen y se valoran. Por lo tanto, los lectores de literatura rompen barreras porque hallan su libertad, su autonomía y ejercen sus derechos, porque saben con sobrada cuenta que el verbo leer no soporta el imperativo, como nos lo propuso Daniel Penag. Es la literatura la que nos presenta ideas y lenguajes que acercan a hombres y mujeres hacia la experiencia de la comprensión, de la convivencia. Es de ella la que emana tiempos, circunstancias, espacios, porque con ella la vida es menos triste, menos depresiva, menos ingenua, menos inútil. Por ella soñamos, viajamos, alcanzamos y hasta a veces somos a través de ese instrumento irreemplazable, la palabra.
La literatura nos otorga la conexión y Yolanda Reyes, reconocida escritora, periodista e investigadora, nos recuerda que necesitamos ser nutridos, no solo con leche, sino con esas envolturas, historias, cuentos y poemas que logran reunir a los que están llegando con los que llegaron hace tiempo y con los que ya se fueron. Por eso resultan deliciosas las narraciones que se transmiten de generación en generación y que suman lo local y también lo universal. La literatura nos conecta con las palabras, nos acerca a la vida, la cotidianidad y a los elementos culturales, sean estos locales o universales. Es que hablar de la literatura es hablar de ese acercamiento al mundo incomparable de historias, de poesías, de teatro, que nos aproximan también a ese mundo de los niños, de los jóvenes, que no es un mundo limitado, es mucho más cuando ellos se enfrentan a fenómenos como la globalización, el poder mediático, la guerra, el desarrollo de las tecnologías de información, que sin duda han extendido la cantidad de temas que pueden abordarse, los que se ubican tanto en la fantasía como en la realidad. Pero ¿para qué sirve la literatura? La literatura no sirve para nada, pero es necesaria y es muy necesaria para todo, como nos lo comenta Amalia Andrade. Literatura y posibilidades. La literatura infantil, desde la consideración de que principalmente es literatura, permite que la ficción irradiada en escenarios, personajes, acciones, sucesos, le den oportunidad a ese niño para que pueda vivir aventuras más emocionantes que cuanto la prosaica realidad de la existencia pudiera ofrecerle. Y voy a la tercera cuestión. ¿Qué implica la lectura de disfrute? Saber que tienes algo bueno para leer antes de irte a la cama es una de las sensaciones más agradables. Escuchar un arrullo. Mi niño bueno se duerme en su cuna, con aire sereno, soñando en la luna. Leemos en la cama, ya que la lectura está en medio camino entre la vida y el sueño. Transportar al niño hacia la atmósfera mágica y el campo de su lenguaje no es tarea fácil, porque no basta el conocimiento del objeto mismo. Si también se necesita conocer géneros, tendencias o el canon, parece que no basta. La mediación es el despliegue de múltiples habilidades y destrezas que fueron adquiridas durante toda la vida. Solo por tomar un caso, la narración, cuyo ejercicio merece una serie de detalles, ya que es un saber general que aparece desde la infancia. Contar historias es una de las prácticas más estables de la vida social. Un día en la vida de cualquiera de nosotros está hecho también de historias que nosotros contamos y que nos cuentan, como alude Piglia. Los cuentos figuran entre los textos más placenteros para el público infantil porque presentan esa fantasía que es la facultad de conectarnos con el mundo interior y conectarse además con esto que lo llamamos mundo exterior. Hirschman nos habla de cómo los niños se identifican con los personajes, reproducen fragmentos y con entusiasmo repiten alguna fórmula mágica. De esa manera, desde su inocencia, recrean e imaginan otras posibilidades, las que muchas veces se derivan además en la escritura. La creación de los lectores siempre está condicionada con muchos objetivos que puede tener el profesor, el mediador, pero lo que intentamos es enriquecerlo con textos válidos, con textos emocionantes, con textos que lo enriquezcan. Riquelme y Munita sostienen que la literatura permite al niño lector explorar mundos de ficción en los que se presentan diferentes realidades caracterizadas por una serie de interacciones sociales y por ende por procesos emocionales. Se genera el interés por variados géneros porque sabe que si en la actualidad es capaz de interesarse por esos cuentos es porque ellos aluden a ese mundo interior, a esos afectos, a esos pensamientos, ya que representa para el niño el encuentro con su propio simbolismo. Debo subrayar que la lectura no implica solo la comprensión del lenguaje escrito porque varias obras de literatura infantil suscitan el uso de imágenes,
pues son ellas las aliadas de los encuentros con lectores felices, para que el mediador sea el padre que alienta al niño desde el dulce encuentro con las lecturas a la hora de dormir o durante las reuniones familiares para disfrutar el texto, o el maestro que convierte su aula en un lugar predilecto para degustar diversos géneros literarios, o el bibliotecario que no se queda atrás del mostrador y establece una cercanía textual con el público infantil. Son los mediadores quienes, a partir del trabajo de ilustradores, de autores, de editores, desde soporte artístico, y ellos logran entusiasmar a este infante para que ingrese al mundo de la lectura, ya que las relaciones de la imagen gráfica del diseño con el texto son un factor muy importante para incentivar la lectura, y el libro álbum es un soporte del que la teoría de la comunicación puede extraer conocimientos muy significativos. Y ya que solo se puede leer por placer, como lo afirmó Jorge Luis Borges, vamos también así a la siguiente cuestión. ¿Qué es la expectación? Esa emoción intensa que provoca la espera de una cosa de interés o curiosidad. Esa que nos conduce a transitar con los personajes todos los escenarios dispuestos, la que nos provoca diversas emociones, la que nos permite conocer el poder de las varitas mágicas, de los polvos de hadas, la posibilidad de volar, de convertir una calabaza en una carroza, escuchar la historia del niño que devora libros, un delicioso cuento de Xavier Frías que pues nos habla de Carlitos, que de la forma más literal se come libros. Sí, sí, a veces con patatas fritas y otras con mayonesa. Pero, ¿qué tal si escuchamos a Rafael Pombo mientras nos cuenta la historia de esa pobre viejecita que no tenía nada que comer, sino carnes, frutas, dulces, tortas, huevos, pan y pez? También nos conduce a juegos fonéticos muy divertidos cuando nos referimos a esa gallina pinta, pipirigorda y sorda, hasta que nos aprendemos de memoria algunas canciones. La mar estaba serena, serena estaba la mar. Limir, estiri, sirini, sirini, estivi, limir. Y también deseamos esa sinfonía que cantan los pollitos que tiene mi tía. La lectura de disfrute permite que la expectación nos tenga de principio a fin conectado con los sucesos, nos alerte sobre el juego de significados en las aventuras de Alicia o en las del Patito Feo. La expectación nos mantiene concentrados para descifrar las pistas a los Sherlock Holmes o a comprender las acciones del Principito que se resumen en una frase: lo esencial es invisible a los ojos. Ligia Cademartori refirió que históricamente la literatura infantil es un género situado entre el sistema educativo y el literario. En el primero, desde el utilitarismo de formar lectores, y el segundo visto de forma peyorativa. Sobre estas consideraciones se requieren mediadores de lectura que estén dispuestos a conocer el contexto, a entender que su labor se respalda por la asesoría de expertos, el aprendizaje de variadas experiencias y la fortaleza de llegar a ciertos consensos que están respaldados en criterios pedagógicos, didácticos, pero sobre todo estéticos. El lector infantil demanda un mediador que sea capaz de orientarlo, pero sobre todo de brindarle el privilegio de su tiempo y confianza, para que surja el afecto hacia los textos, pues la literatura para él debe ser un disfrute continuo, como también búsqueda, encuentro, nuevas búsquedas. En síntesis, se produce un apadrinamiento en la lectura vivencial. Una lectura que regocije solo es posible cuando las emociones se manifiestan, cuando la sensibilidad aflora, ya que si la lectura toma la mano de la literatura infantil mediada, es posible que este niño conozca el universo en el que habitan las fantasías, las aficiones, los aprendizajes, porque quienes lo conducen a él comprendieron que con carisma, entusiasmo, creatividad se puede lograr una sólida formación, que pueden diseminar un trabajo maravilloso en lectura, un trabajo que proporcione una enriquecedora experiencia lectora. Y es que si uno no puede disfrutar leyendo un libro una y otra vez, no hay ninguna razón en absoluto para leerlo.
El viaje a través de las palabras, de la lectura y la literatura de disfrute conectan con una frase de Cervantes. En algún lugar de un libro hay una frase esperándonos para darle sentido a la existencia. Es la literatura la que nos presenta ideas y lenguajes que acercan a hombres y mujeres hacia la experiencia de la comprensión, pero sobre todo de la convivencia. Es de ella la que hermana tiempos, circunstancias, espacios. Así la literatura infantil, desde la consideración de que principalmente es literatura, permite que el niño se acerque a la ficción irradiada en escenarios, en personajes, en acciones, en sucesos que hallan en aquellos textos, que además desarrollan su gusto, sensibilidad, espíritu creativo y conciencia crítica. Sin olvidar que el lector desde el disfrute experimenta esa emoción que vuelve poderosa a las fórmulas mágicas, la que genera la curiosidad por descubrir nuevas pistas, lleno de palabras que se abre pues todo un camino solo, que se convierte en color, que se convierte en imagen, que se convierte en pasajes, en capítulos, en versos, en rimas, en leyendas, que habitan en ese mundo privilegiado de la imaginación. No olvidemos jamás el principio de la literatura. La literatura sirve ante todo para la felicidad. Creo que conocer la literatura es conocer diversas felicidades. Si la pregunta es literatura infantil, ¿en realidad es expectación y disfrute? Indudablemente. Gracias a los amigos de la guarida de León y la Leona por este espacio y pues hagamos barra para que muy pronto podamos reencontrarnos. Un abrazo desde Ecuador.